Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, siempre me he preguntado, y no solamente porque me lo enseñaron desde niño, sino porque es una conquista de mi razón y sobre todo una conquista de mi alma, de que sin la esperanza y la fe en Dios no soy nada, nada, y que todos mis afanes son afanes vanos, y que todo lo que hay sobre la tierra no vale absolutamente nada, si no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no a propósito de una cosa circunstancial, que pues una niña tan querida y tan linda y tan llena de atributos como Margarita Rosa de Francisco se permita una blasfemia en público. No vale nada en sí mismo, pero es sintomático de algo que puede estar pasando y que conduce necesariamente a la desesperación y finalmente al suicidio. Yo me pregunto siempre, si uno no tiene fe en Dios, ¿para qué vive? ¿Qué está esperando? El único objetivo de la vida es conseguir ventajas y unos placeres que a veces aparecen y tantas veces no aparecen. ¿Y qué ante el dolor? ¿Y qué ante la enfermedad? ¿Qué ante los millones de personas que tienen muchísimos menos atributos que otros? ¿No valemos nada? El ser humano vale en la medida de su trascendencia, en la medida en que tiene un alma inmortal, en la medida en que está en camino hacia un mundo eterno de complacencia y de comunicación con Dios. Pero es que la diferencia entre lo uno y lo otro no es una diferencia cualquiera, ¿no? Y cuando uno ve a estos grandes magnates, a estos hombres riquísimos que terminan en la desesperación y en la muerte, dice, ¿de qué valió tanto afán? ¿Para qué fue? Imagínese. Uno no vale sino en la medida, claro, o el otro que se suicidó, ¿cómo se llama? El que se suicidó en la cárcel. O lo suicidaron. Epstein. O lo suicidaron, sí. ¿Cómo se llamaba el tipo? Pues que vivía... Epstein. Lleno de unos sitios paradisíacos y llevaba a las mujeres más hermosas y terminó colgándose de una cuerda. Pues porque la desesperación es eso. Es el descubrimiento de que uno no es nada. Uno es en la medida en que sirve a los demás, en que está en paz con su propia conciencia, en que tiene valores. Y vale lo mismo el más humilde de los hombres que el primero de los potentados. Ese es nada menos. Sí. Ese, sí. Sí, sin lugar a dudas, doctor Londoño de Mar. Pues mire, yo soy católico, soy practicante, rechazo obviamente declaraciones como las de Margarita Rosa de Francisco, respeto a los ateos, me compadezco de ellos, pues yo creo que en el respeto, en la democracia en la que vivimos, pues cada cual tiene derecho a creer o no creer en lo que quiera, pero a ser respetado en sus creencias, bien que crea o que no. A ser respetado. Lo que hace Margarita Rosa de Francisco es irrespetar. ¿Y de qué manera? A quienes creemos en Dios, en cualquier Dios. Pero, por supuesto, los católicos nos vemos ofendidos, tristes por declaraciones como esas, en medio de una democracia que uno dice, hombre, si vivimos en una democracia, respetemos a los demás, a quienes piensan como nosotros, a quienes no piensan como nosotros, a quienes creen en lo mismo que nosotros y a quienes no. Pero evidentemente esas palabras de Margarita Rosa de Francisco lo que hacen es irrespetar esa libertad de cultos que todos tenemos. Lástima que se haya llevado el debate hacia allá, independientemente de que ella crea o no crea en Dios. Y curioso además, porque muchos le están recordando además que ella se casó por la religión católica en su momento con Carlos Vives. Entonces, es que, bueno, pero ese ya es otro debate. Lo que aprecia, doctor Fernando Sergio de Oyentes, es el afán de ser notoria, de mostrarse en las redes sociales a un segmento de la población que evidentemente es afín a las ideas de la extrema izquierda de Gustavo Petro, que es con quien ella tiene alguna relación a través de las redes sociales, y le vemos invitaciones y coqueteos de estos. Pero esto para querer pasar a ser célebre, pues la verdad, lástima, ¿no? No tiene que utilizar la religión y el irrespeto por lo que creemos otros. La verdad que no hace falta. A mí el materialismo ateo, más que ofenderme, me preocupa,
realmente pues no me ofendí. Imagínense en qué me puedo sentir ofendido. Porque Margarita Rosa de Francisco o Pedro Pérez o cualquiera o millones digan que Dios es inmundo. Si ahí está su obra, ahí está el universo en las cosas más grandes y en las cosas más pequeñas, que son la expresión de la voluntad soberana de Dios. Ay, pero qué linda es la vida, qué hermosa es la vida, inclusive cuando desde lo profundo del dolor, del abandono, de la miseria, la gente sonríe, le sonríe a la vida porque sabe que va en camino hacia Dios. Eso es lo más hermoso. El materialismo sí es la locura. El materialismo conduce necesariamente a lo que vemos, ¿no? A Epstein y a Madoff y a todos estos potentados aparentemente tan felices. ¿Cómo se llama el otro? ¿El Weinstein? Sí. Exactamente, ¿no? Pues entonces tuvo a su disposición todas las mujeres bellas imaginables y era el dueño de Hollywood y era el dueño de todo. ¿De qué valió todo eso? ¿De qué vale todo eso? A la hora de la muerte, uno ¿qué tiene entre las manos? Solamente sus buenas obras y su fe. Y esa además es una creencia que nos une a lo que más amamos. Yo recuerdo a mis padres con un inmenso amor y sé que están en el cielo y sé que están conmigo y yo estoy con ellos. Si uno no tiene esas convicciones, ¿de qué vale el amor? ¿De qué valen los mejores sentimientos? ¿De qué valen las buenas obras? ¿De qué vale la esperanza? ¿De qué vale la creencia en un mundo donde el ser humano sea respetado como tal? Los derechos humanos, de más de lo que tanto se habla, ¿en qué descansan y en qué reposan? Pues reposan en la idea suprema de que el más humilde de los hombres tiene la plenitud de los derechos que tiene el más potente y el mayor de todos ellos. Exactamente lo mismo. Sí. Es la igualdad absoluta, la igualdad en Dios, porque todos somos caminantes en camino hacia Dios. Entonces, pues, Sergio considera que esto es un insulto a todos los que creemos. Yo lo que considero es que hay un profundo dolor, un gemido del alma que se expresa en ese absurdo como se han expresado tantos blasfemos. Pues es que la blasfemia no se inauguró ahora, ni se la inventó Margarita Rosa de Francisco. Pues ¿para qué? Y yo les hablo de obras tan importantes como la de Rafael Pombo en Hora de Tinieblas. ¿Quién dio esta ley enemiga de ser para padecer? Decía Rafael Pombo, para decir después, las quejas, el reproche son ceguedad. Feliz el que consulta oráculos más altos que su duelo. Bueno, pero dejemos el tema porque hay mucha cosa de qué hablar. Demar, al fin de la reforma tributaria, ¿qué? ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿Cuándo nos la van a mostrar? Pues, doctor Fernando, tengo ya en mis manos el cronograma de presentación de la reforma. Se anuncia que habrá radicación de ella esta tarde y a las 3 en punto esperamos poder asistir como medio de comunicación, Hora de la Verdad, a la rueda de prensa que entregará el señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para explicar la reforma ante los medios de comunicación. 3 de la tarde. Bueno, y dígame, ¿Alberto Carrasquilla al fin se va o no se va para la CAF? Muy difícil. Yo creo que tiene esa maleta más empacada, doctor Londoño, para no ser. Sergio, la pregunta no es cualquiera. La pregunta no es cualquiera, porque uno sí escribe una reforma tributaria de cualquier manera que sea y después dice adiós, me voy de presidente de la CAF a un mundo dorado. Perfecto. Ahí le dejo ese problemita. ¿A quién? ¿Quién va a suceder a Alberto Carrasquilla? Me pregunto yo. ¿Quién se quiere ganar la rifa del tigre, no? Del tigre hambriento. En todo caso en eso estamos. Y yo lo que tengo es una inmensa preocupación de Marte, que esto ya venga negociado. Y negociado por el interés del uno, por el apetito del otro, por el puesto de más allá, porque tenga esto, porque tenga y el bien común. Y el bien común. Alguien lo llamaba también el interés general. La ordenación de la razón para el bien común, dictada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad.
Esa es la definición de ley. ¿De quién es esa definición? Aristóteles. ¿Ah? Aristóteles. De Santo Tomás en la Suma Teológica. La ordenación de la razón para el bien común. ¿Quién está pensando en el bien común? O cada Pues no uno sé, está doctor pensando. Fernando, vaya usted a saber si, bueno, hay una preocupación que es evidente, y esto no es un secreto ni es una cosa que no se deba pensar. La preocupación evidente para todos es con qué voy a hacer una campaña política, y no me refiero con qué en cuanto a recursos económicos, sino en cuanto al discurso que están ofreciendo. No es fácil para un congresista de la República que se quiera reelegir hoy salir a una reunión o reunirse a través de las plataformas digitales con un grupo de ciudadanos que lo primero que le van a preguntar o a cuestionar es: ¿usted va a firmar la reforma tributaria? La misma reforma tributaria que prevé, entre otras cosas, el impuesto de IVA sobre los servicios públicos. ¿Usted va a firmar eso? ¿Usted va a firmar una reforma tributaria que grava las pensiones en el país? ¿Usted va a firmar una reforma tributaria que grava algunos alimentos de la canasta? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué posición toma? Y creo yo que frente a eso, doctor Fernando, la gente pasaría factura de los que aprueben la reforma. Otros dirán que simplemente van a estar pendientes del proceso para evitar que haya mayores gravámenes a la situación de los colombianos. Pues bien, vamos a esperar qué se radica esta tarde. A final de cuentas, hemos repasado un texto que tenemos de 163 artículos, algunos muy confusos, habrá que decirlo, de la forma en cómo se va a calcular el ingreso solidario, por ejemplo, pero pues vamos a ver si de pronto el ministro lo puede explicar de manera más sencilla, y vamos a ver cómo va a arrancar esto en las comisiones, porque debo decirles también que, a propósito de cosas en el Congreso de la República, ya ha habido noticia de varios funcionarios de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes que terminaron contagiados por COVID-19. De hecho, las sesiones programadas para esta semana fueron canceladas en la comisión de manera presencial, en la medida en que aparecieron pues los contagios en la comisión, y obviamente la comisión hay que mandarla a cuarentena, hay que cerrar el recinto mientras se hace el control biológico de lo que haya ocurrido allí, del virus, y tenemos esa dificultad. Y súmele a ello, doctor Fernando, que pues tenemos la lamentable pérdida del doctor Eduardo Enríquez Maya, quien había ingresado la semana pasada a una UCI por cuenta de COVID-19. Tengo un gran dolor en el corazón, ¿sabe? Conocí a Enríquez Maya cuando yo fui ministro, miembro del Partido Conservador de entonces. Estuve en Pasto a propósito de mis funciones. Me atendió primorosamente con una familia maravillosa que tiene. ¿Sabe usted que era muy buen cantante, no? Sí, señor, excelente, sí. Excelente cantante y gran aficionado a la música de su tierra. Un hombre de enormes valores espirituales, Eduardo Enríquez Maya. Bueno, pero les quiero preguntar si están bien sentaditos, porque no los estoy viendo a todos en este momento. Y quiero preguntarles si están dispuestos a una noticia que les va a causar una conmoción muy grande. Suéltela, doctor Londoño. Suéltela, que ya me amarré. ¿Ah? Sí. Suéltela, que aquí estamos listos. Muy bien. Hace 11 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una providencia en favor de Manuel Cepeda Vargas, diciendo que había sido un hombre extraordinario, excepcional, que había que seguir su ejemplo, que era una cosa pues extraordinaria. Desde luego, una corte mamerta, procomunista, dictó eso hace 11 años. Y entonces dijo que esa sentencia de la corte había que difundirla, había que darla a conocer, y eso pasó desapercibido hace 11 años. ¿O ustedes la recuerdan? No, doctor Fernando. ¿No la recuerdan? Bueno, yo creo que nadie se acuerda de eso. Donde viene la noticia, que esa noticia no es la de hace 11 años, es que desde Palacio, un asesor de Palacio resolvió distribuirla en las universidades. Ahora, en este momento, ayer, que yo sepa, llegó a una universidad de enorme prestigio. Llegó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace 11 años en favor de Manuel Cepeda Vargas, el padre del senador Cepeda, el que está acusando al presidente Uribe
y el que al parecer es el patrocinador de las vagamunderías de Lord Monsalve, como lo llamo yo. ¿Cómo le parece la historia? Y hecho todo por verificar, y sí señor, la comunicación existe. El asesor, se llama asesor de Palacio, escribe en papel de Palacio, está mandando a las universidades una sentencia de hace 11 años en favor de Manuel Cepeda Vargas. Bueno, habrá que ver cuáles son las razones del asesor, ¿no? Las Bueno, pero explicará, ¿estaban bien supongo yo. sentados o no? No, pues nos ha pasado una planadora con su noticia, doctor Fernando. Bueno, muy bien. A propósito de cosas, ¿qué ha pasado con la respuesta al señor director del IMPEC? ¿Recuerdan ustedes que el señor director del IMPEC envió una carta a la Corte Suprema de Justicia para pedir Claro, la el director del reubicación IMPEC que no del tiene otro dónde director dormir del IMPEC, en la cárcel. del otro director claro. del IMPEC? Porque así como vamos, ya dentro de poco el director del penitenciario donde está Monsalve tiene que pedirle permiso a Monsalve para poder ocupar su oficina. Ah, pues de hecho se lo tiene que pedir. Bueno, de hecho sí, si él quiere quedarse a dormir en la cárcel, tiene que ir a la celda, sí, la celda literal, barrotes de hierro, tiene que ir a dormir allá porque pues el lugar donde debiera estar acomodado está ocupado por Lord Monsalve. Pues vea la hora que es y no tenemos respuesta todavía de qué le van a decir al director del IMPEC y que frente a lo que ha dicho el ministro de Justicia respecto de estos comodidades y tratamiento especial a una persona condenada a 40 años por delitos graves. Increíble que pase el tiempo y aquí nada se dice. Bueno, le quiero contar, nosotros le hemos dado importancia porque nos parece que la tiene suma, y eso lo refrendaremos con la entrevista que le vamos a hacer ahora al profesor Román Ortiz, de que la situación de la Guerra Fría está en su momento más difícil. En este momento, la noticia que llega es que Biden sanciona a Rusia y expulsa a 10 diplomáticos rusos de Estados Unidos. ¿Están bien sentaditos? Se complica la situación entre Rusia, entre Moscú y Washington, sigue escalando, pero no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos tan lejos. Vieron que Maduro también sigue escalando el tono en la frontera con Colombia, ¿no? Y aumenta la movilización de tropas hacia la frontera con Colombia. Mientras que las FARC le ofrecen lo que llaman las FARC las armas del pueblo para defender la revolución. No sé si vieron por ahí. Sí, vimos el video, comunicado, claro que sí. un video, ¿no? Que Un video, las FARC. sí, donde aparecen ellos ofreciendo las armas. Sí. Frente 28 de las FARC. Las armas del pueblo están a su servicio para su defensa, es lo que le dicen a Nicolás Maduro las FARC en Colombia o en Venezuela o donde quiera que estén. Muy bien. De manera pues que la cosa está seria. Sergio, usted que está especializado en COVID, le quiero contar que... Muy a mi pesar, ¿no? Ah, bueno, pues desde luego esa no es una especialización que uno quiera tener. No. Bueno, le quiero contar que Angela Merkel, que tiene 66 años... Se vacuna mañana. Sí, señor, con la vacuna AstraZeneca. Sí, señor, se aplicará la de AstraZeneca, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y bueno, obviamente esto es un acto que busca generar confianza no solamente en Alemania, sino en toda la Unión Europea y en el mundo entero. Tiene bastante relevancia que Angela Merkel pues reciba esa vacuna y que sea la de AstraZeneca, precisamente buscando restaurar la confianza en esa vacuna que ha tenido muy pocos casos relacionados o no con trombos, ¿no? Entre los millones y millones de vacunas que se han aplicado de vacunas de esta, pues algunos casos que no alcanzan a ser 30 en el mundo entero relacionados con trombos. Bueno, de Mario, usted que está especializado en reforma tributaria, hasta donde lo permiten las circunstancias, ¿no? Porque pues si el texto final... No resulta fácil, ¿no? Bueno. No resulta fácil. Le quiero contar que dicen que se crearía el impuesto nacional a vehículos que reemplazará el impuesto de rodamiento. Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ya lo sabía? Sí, señor.
El proyecto crea un impuesto nacional a vehículos que sustituirá el famoso impuesto sobre automotores de que trata la ley 488 del 98 y el impuesto de circulación y tránsito o rodamiento a los vehículos de servicio público. Ojo, este gravamen tendrá un componente relacionado con el valor comercial y otro relacionado con el factor de contaminación. Me parece bien interesante. Ya había dicho yo que este artículo, lo habíamos discutido aquí en la hora de la verdad, era bien llamativo e interesante porque si se trata de reducir las emisiones de gases que son problemáticos para la atmósfera y para el medio ambiente, pues esto restringirá mucho que las personas tengan vehículos en mal estado o por lo menos vehículos obsoletos que produzcan niveles enormes de contaminación. Ese proyecto también prevé que las ciudades capitales puedan, previa autorización del Consejo Municipal o Distrital, instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentran a su cargo. Eso sí que no va a caer bien porque, pues imagínese usted, ¿a cuánto se les ocurrirá poner un peaje en su jurisdicción? Bastante discutible, pero lo del impuesto verde se llama eso. El impuesto verde está bien interesante. Muy interesante está. Y otro más interesante que lo entenderá el diablo. El diablo. Cito la fuente, es Blue Radio. Reforma tributaria, ingresos, óigame bien, ingresos por concepto de auxilio de cesantías y los intereses de estos serán reconocidos como patrimonio. ¿Usted logra explicarme? Interesante, qué horrible. Que unos ingresos sean reconocidos. O sea, ¿yo voy a como pagar patrimonio sobre los ingresos de las cesantías? No, pero como patrimonio. Claro. Es que un ingreso es un ingreso y entonces usted paga si el ingreso, póngale pues que le pongan tributo, que tributen las cesantías. Ese es un Pagaré ingreso dos veces y uno por paga. ese ingreso. Pero el patrimonio es una noción estática. Es el valor de los activos y pasivos que tenga una persona. Luego no tiene nada que ver con los ingresos que haya tenido en el periodo inmediatamente anterior. Caramba. Bueno. Siempre salen cosas. Ahí le dejo. Ay, Dios, es difícil de entender. Noticia, doctor Fernando, que debemos registrar desde Buga, en el departamento del Valle, aparecen las fotografías de dos buses que fueron vandalizados por terroristas de las FARC a la empresa Transbuga, donde han escrito en sus costados FARC-EP. El hecho se produjo en las últimas horas, fue alertado por los viajeros de los automotores y esto ocurrió en las vías de la vereda La Magdalena y otro en la Alaska. Muy grave situación, pues ver nuevamente buses pintados con las siglas de las FARC y sobre todo en un lugar pues como Buga en el Valle del Cauca. Dice Blue Radio también que hay expectativas de las víctimas tras el revolcón a la justicia penal militar. No entiendo por qué diablos. No entiendo. Porque la justicia penal militar, doctor Fernando, pasará de ser una entidad adscrita al Ministerio de Defensa según un decreto que ha firmado el gobierno nacional. Y es un cambio que hace el gobierno del presidente Iván Duque. Y la idea que esgrimen desde el gobierno es para darle independencia judicial a esa jurisdicción. Es el decreto 312 del 2021. Dicen que estuvo guardado por más de 10 años y que por fin logró salir a la luz pública en este gobierno. Inclusive ese decreto lo conoció el presidente, obviamente, Juan Manuel Santos, pero solamente hasta ahora, con la llegada del director de la Justicia Penal Militar, el exfiscal encargado Fabio Spitia, se hace realidad. Y pues están todos muy preocupados porque ¿qué va a ocurrir con los procesos que se llevan ante la Justicia Especial Militar? Ese decreto lo tenía listo nuestro amigo Alejandro Ramírez cuando estuvo en la Justicia Penal Militar. Y el ministro entonces no le paró bolas, el presidente no le paró bolas y ahora lo rescatan. Bueno, pero honor pues a Alejandro Ramírez. Aquí les cuento, la nueva estructura que propone el decreto incluye la creación de una unidad administrativa de la Justicia Penal Militar con autonomía presupuestal y le entrega la posibilidad de desprenderse del Ministerio de Defensa con independencia judicial del gobierno, como una rama más del poder público,
con fiscal, jueces y magistrados. No sé si otra la plata rama, exista para... Sí, otro sí. tribunal. Ese es Ah, el bueno, quid del listo, asunto. Sí, listo. señor. Listo. Entonces tenemos Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Tribunal Superior de la Judicatura, Justicia Especial para la Paz y ahora Justicia Penal Militar, también Sí, independiente señor. y autónoma. Bueno, Sí, listo. señor. Demar, ¿qué no, Sergio, es su especialidad. Dígame, Argentina dígame. amplía toque de queda y cierra escuelas en Buenos Aires. No, la situación en Buenos Aires es gravísima, también van para confinamiento en la capital de Argentina, muchísima molestia, por supuesto, de muchos sectores por el impacto económico que esto tiene de nuevo. Lo cierto es que las cifras de contagio están desbordadas, más de 25.000 nuevos casos el día de ayer, más de 360 muertos el día de ayer en Argentina, completamente fuera de control, a pesar de que avanzan también con la vacunación. Ellos utilizan principalmente la vacuna rusa, la Sputnik V. Muy bien. Bueno, queridos amigos, y nos vamos con el tema que a nosotros sí nos tiene inmensamente preocupados. Los atisbos de Guerra Fría, que hay ya con movilizaciones de tropas, con movimientos de buques de guerra, ahora con decisiones del gobierno de Biden contra el gobierno ruso, contra personas vinculadas al gobierno ruso. La cosa no está fácil. La Guerra Fría otra vez. Les cuento que en un minuto estará con nosotros el profesor Román Ortiz. Y les hablábamos al oído.